Amén. Dios les bendiga en esta mañana. Feliz año. ¿Cómo están? Bendecidos. Gloria al Señor. Vamos a principiar, ¿verdad? A una lección más, dando principio, ¿verdad? El primer domingo del año, y estamos agradecidos porque Dios nos permitió, ¿verdad? Ver un año nuevo más, y gracias a Dios por ello. Hoy tenemos en esta mañana a una lección, aleluya, muy hermosa, la que se titula Cristo y el pensamiento convencional. La palabra del Señor, la enseñanza la encontramos en el libro de Lucas 14, del 1 al 24. Gloria al Señor. Y vamos a primeramente, ¿verdad?, a darle gracias a Dios porque, repito, Dios me ha permitido, ¿verdad?, el primer domingo del año, ¿verdad?, empezar con el pie derecho y dar principio con la enseñanza de cada domingo. Voy a orar primeramente y enseguida diremos los siguientes enseñanzas. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor. Primer domingo del año, Señor, que me permite, Señor, ¿verdad?, transmitir, Señor, esta enseñanza, compartir la enseñanza de tu palabra, Señor, que es todo el propósito que hay en nuestro corazón, solo de compartir, Señor, aleluya, la enseñanza para bienestar, aleluya, de algún necesitado que hay alrededor de ustedes, aleluya, o alrededor de quien escucha, Señor, este video, Señor, que sea de grande beneficio. Gracias, Padre, le doy por este momento, ¿verdad?, esta oportunidad tan grande, Señor, de poder, aleluya, transmitir la palabra a través de este video. La honra y la gloria le doy a usted. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, el título de la lección es Cristo y el pensamiento convencional. La lección es la número 18, ¿verdad?, para el día primero, ¿verdad?, día 2, ¿verdad?, del año 22. Primera lección del año, gloria al Señor, y estamos contentos por ello. Voy a leer primeramente, ¿verdad?, la verdad central que dice: los creyentes deben seguir el ejemplo de Jesús de relacionarse con los pecadores. El versículo clave se encuentra en Lucas 14:23 y dice: dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y forzalos a entrar para que se llene mi casa. Muy bien, vamos a dar principio con la lección, dando primeramente la introducción, ¿verdad?, del estudio que se encuentra en nuestro expositor. Damos gracias a Dios, ya dijimos que la lección se encuentra en Lucas 14 del 1 al 24. Si usted no tiene su expositor, lo puede buscar en la Biblia, gloria al Señor, y de esa manera, ¿verdad?, podemos que usted siga la clase, aleluya, primeramente para la honra y la gloria del Señor. Lucas 14 del 1 al 24, estamos ahí, gloria a Dios. Como introducción al estudio, dice: decir que Jesús desafió los pensamientos de los líderes religiosos de su época sería demasiado benevolente. A lo largo de su vida en la tierra, Él los presionó a ir más allá de la letra de la ley que tan a menudo usaban para juzgar a otros. Una definición de momento de enseñanza es una situación cotidiana que ofrece una oportunidad para impartir una lección importante. Cuando fue invitado por un líder religioso prominente a una cena del día del reposo, Jesús aprovechó la ocasión para enseñar tanto al anfitrión como a los demás invitados sobre la importancia de tener compasión por los necesitados, cambiar el orgullo por la humildad y extender la invitación de Dios de vida eterna en el reino. Piense en estas preguntas por un momento. ¿Qué viene primero?
La actitud o la acción determina su actitud. Lo que usted hace o puede cambiar su actitud o realizar ciertas acciones. La lección de hoy describe a Jesús resultando actitudes de compasión, humildad y una respuesta adecuada a Dios. Él enseñaba la importancia de la compasión al sanar a un hombre, aun cuando otros pensaban que no era el momento adecuado. Luego presenta el resultado que se obtiene de la humildad y lo que se obtiene del orgullo, y cómo los creyentes deben de adoptar de todo corazón lo que Dios tiene para ellos. En todo esto encontramos que nuestras actitudes y nuestras acciones juegan pasajes claves en cómo andamos con Dios y obedecemos a Cristo. Gloria al Señor. Muy bien, la primera parte del inciso 1 dice: Jesús sana en el día del reposo. Gloria al Señor. Vamos a mirar la escritura, esa la encontramos, ¿verdad? En Lucas 14, del 1 al 4, y le voy a dar lectura. Gloria al Señor, y a la palabra del Señor se lee como está escrito: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y lo despidió. Muchas de las interacciones más polémicas de Jesús con los líderes religiosos fueron respecto al día del reposo. De tantas pláticas que Jesús, ¿verdad?, tuvo con los escribas y los fariseos, uno de los más, ¿verdad?, encuentros que podemos decir que tuvo fueron de acuerdo al día de reposo. Los líderes religiosos judíos durante siglos habían interpretado la ley y habían agregado reglamentos que distorsionaban el verdadero significado del día del reposo. A través del tiempo, los judíos, ¿verdad?, le habían agregado a la ley de Dios más y habían distorsionado, o sea, le habían volteado, ¿verdad?, la palabra de Dios, ¿verdad?, haciéndolos a la manera de ellos. Dice la palabra de Dios como el significado del día del reposo. Como creador del universo y Señor del día de reposo, Jesús desafió ese pensamiento. Dice la palabra del Señor más adelante: en los 4 evangelios, Jesús tuvo encuentros con aquellas cuyas rígidas posturas sobre la ley del día del reposo lo cegaba a otros aspectos de la voluntad de Dios. Lucas 14 comienza con una cena en el día de reposo a los que Jesús asistió en casa de un destacado fariseo. Este hombre en particular era uno que tenía autoridad era este fariseo. Este hombre en particular era que tenía autoridad, ya sea como miembro del consejo gobernante judío o sobre otros fariseos. Ahí Jesús se encontró con un hombre que sufría hidropesía, una enfermedad producida por la acumulación de líquido en los brazos y en las piernas. Esta enfermedad en ese tiempo se consideraba incurable.
He aquí, sugiere que el hombre apareció de repente frente a Jesús. Este fariseo, ya dijimos, invitó primeramente, ¿verdad?, a Jesús a una cena donde estaban todos reunidos, y quiero creer, ¿verdad?, que este fariseo a propósito mandó traer este hombre enfermo, ¿verdad?, para poderle acusar a Jesús, a ver qué es lo que hacía él en el día de sábado, porque dice la palabra que acabamos de leer que de repente, ¿verdad?, se puso él enfrente de Jesús, ¿verdad? Y dice, sigue diciendo la palabra del Señor. Aquí sugiere que el hombre apareció de repente frente a Jesús. Su presencia en la fiesta posiblemente fue planeada, como ya dije, por los enemigos de Jesús, deseosos de fabricar una confrontación para observarlo con atención. Los seres humanos, ya sea individualmente o en conjunto, pueden imaginar que tienen el control mientras planean algo contra otros. Muchas personas usan ese sistema cuando quieren hacerle pasar un mal rato a alguien, ¿verdad? Se ponen de acuerdo, ya sea individualmente o entre varios, ¿verdad?, para llevar a cabo el plan que tienen, ¿verdad? Este plan, ¿verdad?, tenían los fariseos para acusar a Jesús. Gloria a Dios. Sin embargo, Dios muestra libremente su poder para cumplir sus propósitos, obrando a través de las conspiraciones de seres humanos pecadores. Cualquier intento de los enemigos de Jesús de atraparlo fracasó por su obra compasiva al sanar al hombre que estaba ante él, cumpliendo así los propósitos de Dios, que hay una inscripción en Hechos 10:38, ¿verdad?, en la que en 10:38 habla la palabra del Señor que Dios, ¿verdad?, ungió a Jesús, ¿verdad?, para ir a sanar los enfermos y todos los que tenían necesidad. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder, puede decir gloria a Dios. Y todavía ese es el mismo Dios que servimos a hoy. Todavía Dios tiene poder para sanar cualquier enfermedad que llegue, ¿verdad? Yo lo digo por experiencia, ¿verdad? Hace un poquito más de un año, ¿verdad?, tuve una operación delicada, ¿verdad? No, ya lo he testificado, pero lo voy a testificar en este momento. Aleluya. El doctor, ¿verdad?, cuando me dio el diagnóstico, me dijo que esa operación era delicada y que había un 50% que saliera con vida o que no saliera con vida. Cuando el doctor me estaba dando esa descripción, yo le estaba pidiendo al Señor, ¿verdad?, que Él es el dueño de la vida y Él conoce todo nuestro sistema, ¿verdad? Y Él sabe que yo en mi mente, en la oración que yo hice, que Dios puede sanar toda enfermedad y que Dios le iba a dar la inteligencia y la habilidad a ese doctor para que todo saliera bien. Y gracias al Señor, hasta ahorita, aleluya, todo ha estado bien, ya ha pasado más de un año y todos los exámenes que me han hecho a través de los 3 meses consecutivos que me han hecho han salido muy bien. Y gracias al Señor y gracias a las oraciones de ustedes, ¿verdad?, que cada uno de ustedes han hecho por mí. Gracias por ello. Así es que Dios sana cualquier enfermedad, ¿verdad? Y en este momento seguimos adelante, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. El hombre que estaba ante él, ¿verdad?, todo fracasó, ¿verdad?, porque Dios lo sanó al hombre que estaba ante él, cumpliendo así los propósitos de Dios. Antes de sanarlo, Jesús hizo una pregunta. ¿Es lícito sanar en el día de sábado? ¿Verdad? Y ellos se quedaron sin palabra. No encontraron qué decirle, aleluya. Pero sí reconocían que era lícito. No podían criticar a Jesús después. Aquellos que intentaban atrapar a Jesús quedaron ellos mismos atrapados y en silencio por su propia duplicidad.
Después se preguntaron su opinión de no recibir respuesta. Jesús sanó al hombre, ¿verdad? A veces Jesús sanaba con un simple toque, ¿verdad? Aquí tomó al que necesitaba la sanidad. Así también el apóstol Pablo puso sus brazos alrededor de un joven que había muerto y lo resucitó. Si Jesús sanó de diferentes maneras, a él lo agarró del brazo, ¿verdad? Y lo sanó, ¿verdad? En Hechos 10:38 dice la palabra del Señor que trajeron muchos enfermos, ¿verdad? Y todos eran sanados por Jesús solamente al ponerles la mano. Pues así, gloria a Dios. Y ese poder todavía existe, aleluya. Cuando la persona que ora y pone la mano sobre los enfermos serían sanados, porque es promesa de Dios, que todo lo que le pidieras al Padre en el nombre de Jesús sería sano. Gloria al Señor por ello, ¿verdad? Dice la palabra, una participación o una pregunta, ¿verdad? No nomás para los alumnos, sino para cada uno de nosotros. ¿De qué manera los cristianos históricamente o más recientemente han permitido que una mala interpretación de la Escritura obstaculice su ministerio a otros, ¿verdad? Hay muchas personas que a través del tiempo, ¿verdad?, por las situaciones que hay, ¿verdad?, han obstruido, ¿verdad?, el ministerio de muchas personas, aleluya. Y sigue adelante, ¿verdad? Un asunto de compasión. Viene el inciso B diciendo un asunto de compasión. Y eso se encuentra, ¿verdad?, en Lucas 14, del 5 al 6, y le vamos a dar lectura a la palabra. Dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día del reposo? Y no le podían contestar estas cosas. Dios está más interesado en la actitud de nuestro corazón que en una lista de reglas que seguimos. Si nuestras actitudes son correctas, entonces seguirá su comportamiento correcto. En estos versículos que acabamos de leer, Jesús desafió a sus oyentes a ser compasivos, a aplicar las reglas que tanto valoraban. No sé si usted se puede imaginar, ¿verdad?, como una fotografía, ¿verdad?, como un video, vamos a decirlo así, este fariseo con todos los escribas y todos los judíos allí alrededor, ¿verdad?, y Jesús, ¿verdad?, dándoles una enseñanza a ellos mismos, aleluya, que ellos habían, ¿verdad?, hecho el sábado, aleluya, en grande manera, ¿verdad?, que casi podemos decir, aleluya, que torcieron la Escritura. Y aún todavía en el tiempo en que vivimos, ¿verdad?, hay judíos, ¿verdad?, que todavía guardan el sábado de una manera, ¿verdad?, muy excesiva, ¿verdad? Pero Jesús, en esa enseñanza que les dio, ellos pudieron comprender que Jesús es más grande que el sábado, ¿verdad? En estos versículos Jesús desafió a sus creyentes a ser compasivos al aplicar las reglas que tanto valoraban. Muy bien. Antes de que los fariseos pudieran responder con críticas o acusaciones después de la sanidad, Jesús habló primero. No les preguntó sobre las acciones de la gente en general, ni siquiera de la comunidad judía en general. Más bien, se centró en las actitudes de los fariseos y los intérpretes de la ley que estaban presentes. ¿Rescatarían ganado valioso en un día del reposo, como leímos? ¿O dejarían que un niño sufriera y tal vez muriera, creyendo que el día del reposo lo requería? La pregunta de Jesús fue retórica. Ninguno de ellos dejaría que su hijo o su animal sufriera atrapado. La compasión, aún por el ganado, exigía acción. También había movido a Jesús a sanar al hombre con hidropresía. Momentos antes, aquellos que lo cuestionaron callaron,
no podían argumentar en contra de la necesidad de compasión, independientemente de si era o no el día de reposo, ¿verdad? Había tanto, ¿verdad? Como habían agarrado ellos el sábado, que no podían hacer nada. Llevar un higo seco, ¿verdad? En la bolsa de su pantalón, no lo podían hacer, ¿verdad? Habían hecho de la ley, se habían sobrepasado, y Jesús le estaba dando esta enseñanza, ¿verdad?, a todos ellos. Varias enseñanzas que Jesús le dio a través del libro de Marcos, Lucas, ¿verdad?, que es los libros, ¿verdad?, que hablan el encuentro, ¿verdad?, que tuvo Jesús con ellos. Muy bien, seguimos adelante. ¿Cuáles son algunas de las formas prácticas en que los creyentes pueden mostrar compasión ante los extraños, ¿verdad? De muchas maneras, algo ya lo podemos hacer. Hay otra pregunta: ¿cómo puede el ministerio de la compasión abrir la puerta para anunciar el Evangelio? Es una de las mejores, ¿verdad? La compasión es algo que abre la puerta, ¿verdad?, para las personas que no conocen a Dios, puedan llegarlo a conocer, ¿verdad?, algún día. Ese es el propósito de la palabra de Dios, es el propósito de transmitir, es el propósito de la predicación, ¿verdad? Cada día, ¿verdad?, es alcanzar almas para Cristo. Sigue más adelante: Jesús enseña humildad y servicio, ¿verdad? Recompensa a la humanidad, a la humildad. Y esto se encuentra en Lucas 14, del 7 al 11, y le vamos a dar lectura para la honra y gloria de Dios. Lucas 14, del 7 al 11. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, ¿verdad? Esto cambia, ¿verdad?, del fariseo, ahora cambia a unos convidados a las bodas, ¿verdad? Alguien que lo convidaron a una boda, ¿verdad? Cambia, ¿verdad? Y dice, si usted tiene la escritura, puede verlo por ahí. Estamos viendo Lucas 14, ¿verdad?, del 7 en adelante. Y dice la palabra: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidados por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convida a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar, ¿verdad? Esta es ¿verdad?, bodas, ¿verdad?, una convidado a las bodas, a una boda, ¿verdad? Y Jesús les da enseñanza, ¿verdad?, que cuando vaya o que lo inviten a usted a una boda, no se siente, ¿verdad?, en la primer silla, ¿verdad? Muy bien. Muchas de las interacciones más polémicas de Jesús con los líderes religiosos fueron respecto al día del reposo. Los líderes de los judíos durante siglos habían interpretado la ley agregando, ¿verdad?, varios, ¿verdad?, reglas que no estaban en completa, ¿cómo se llama?, de acuerdo a la palabra de Dios. La habían distorsionado y Jesús les había enseñado que no lo hicieran así. Estamos mirando a las bodas, ¿verdad? Fueron invitados a unas bodas, ¿verdad? Y los versículos que ya leímos, aleluya, les está diciendo Jesús que no lo hagan de esa manera. Dios está interesado en la actitud de nuestro corazón. Jesús desafió a sus oyentes a ser compasivos al respetar las reglas que valoraban. Muy bien, dice la palabra del Señor en Lucas 14:7, que ya leímos. Jesús dirigió su atención a los que competían por un lugar en la cena. Anteriormente habían corregido a sus propios discípulos cuando discutían entre ellos acerca de su importancia. He aquí en Lucas 14, Jesús observó cómo los asistentes de esta cena, en el día del reposo, escogerían los primeros asientos a la mesa.
Posiblemente querían llegar, aunque sean empujones, ¿verdad? Pero querían llegar en la primer mesa, en la primer silla. A Jesús, al enfatizar la necesidad de la humildad, recordamos Proverbios 25, 6, 7. Cuando Salomón advierte a los que tratan de exaltarse ante los reyes, Jesús convirtió su mensaje en una parábola. Imaginando a su audiencia como los personajes, comenzó diciéndoles que no obligaran el lugar de honor cuando los invitaran a un banquete de bodas. Todo lo contrario del comportamiento que estos líderes judíos acababan de exhibir. Jesús notó esto, ¿verdad? En estas bodas, que todos querían sentarse en la primera silla, y él le dijo, no lo hagan así. Todos aquellos que quisieron sentarse en lugares de honor arriesgaban la humillación de ser resignados a un asiento final de la mesa. Un anfitrión puede sentar a sus invitados en orden de su edad, su rango o su posición. ¿Me explico? ¿Verdad? Un anfitrión, o sea, alguien que lo invita a usted a alguna cena, ¿verdad? Él tiene, ¿verdad?, la autoridad o el deber, ¿verdad?, de poder sentar a las personas donde él desea. A uno lo sienta a los jóvenes en un lugar, a los de media edad en otro lugar, a los de una posesión en un lugar, ¿verdad? Él puede tener el derecho. Por eso Jesús le dice, no se adelanten, ¿verdad?, a sentarse en las primeras bancas o en las primeras sillas. No va a ser que venga y le diga, esta silla le pertenece a alguien más y vas a ser avergonzado por ello. Pero mejor cuando llegues a una boda, mejor siéntate en la banca de atrás, ¿verdad? Y así, si el anfitrión te mira, él te puede llamar y te puede decir, ven, siéntate aquí en la banca de enfrente, y así ya no es una humillación, al contrario, es un honor, ¿verdad?, que el anfitrión te llame y te diga que te sientes, ¿verdad?, en otra silla. Gloria al Señor. Esa enseñanza, ¿verdad?, lo estaba dando Jesús, ¿verdad?, en esa boda. En todo caso, el invitado que se precipita al lugar de prominencia es avergonzado cuando lo quitan del lugar, ¿verdad? Lo acabamos de decir eso. Jesús nos ha invitado a practicar la humildad como la alternativa al orgullo, ¿verdad? Como puse aquí, ¿verdad?, en el pizarrón, ¿verdad?, cambiar orgullo por humildad, ¿verdad? Y eso es una grande, ¿verdad?, una grande bendición que tenemos nosotros de hacer eso, ¿verdad?, cambiarlo, ¿verdad? Cuando un invitado voluntariamente se sienta en un lugar más humilde, su anfitrión podría insistir que se cambie a un lugar más exaltado, ya lo expliqué. Con un gesto de adicional ternura, el anfitrión en la parábola llama a su humilde invitado amigo, mientras que no trata de esta manera a su invitado orgulloso. Muy bien, Jesús declaró el principio subyacente de sus palabras en el versículo 11. Debemos elegir entre la humildad que resulta en exaltación y la autoexaltación que resulta en humillación. Esto es importante, ¿verdad? Enseñanza que se repite más tarde en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En Santiago 4:6, ¿verdad?, en donde nos habla y nos dice que Dios mira con buenos ojos, ¿verdad?, a la persona humilde, pero la persona que es orgullosa la mira de lejos, ¿verdad? Es para él, aleluya, algo que lo mira de lejos, pero al humilde lo ensalza, puede decir gloria a Dios. Lo mismo dice Primera de Pedro 5:5, ¿verdad? Ahí también nos da una enseñanza, ¿verdad?, que Dios mira, ¿verdad?, de lejos, ¿verdad?, al soberbio, pero al humilde, ¿verdad?, lo llama, ¿verdad?, con atención. Gloria al Señor. Sigue adelante, ¿verdad?, la palabra del Señor en el inciso, ¿verdad?, que sigue ayudando a los desamparados, ¿verdad? Estamos mirando, ¿verdad? Ya miramos a Jesús enseña humildad y servicio. Hay recompensa para la humildad. Ahora ayudando a los desamparados. Estamos en el inciso B y se encuentra en la palabra de Dios en Lucas 12:14. Le voy a dar lectura, ¿verdad?, para que usted, ¿verdad?, si usted tiene su Biblia
o su expositor ahí, o un cuaderno donde pueda usted escribir las citas y en un tiempo que usted tenga libre, ¿verdad? Usted puede, ¿verdad?, leerlas. Lucas 14, del 12 al 14. La palabra del Señor habla de la siguiente manera. Dijo también al cual había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez vuelvan a convidar y seas recompensado. Entonces da una lección, ¿verdad? Unas palabras ahí que dice que cuando hagas cena o comida, no invites, ¿verdad?, a las personas, invita a los que no conoces. Muy bien. Después de disuadir sus compañeros invitados a luchar por una posición social, Jesús suplicó esa misma prioridad a su anfitrión. Así como un invitado puede elegir su asiento o ser exaltado o humillado por haber hecho esa elección, finalmente ese anfitrión el que tiene la última palabra. Muy bien, al nombrar a aquellos a quienes no invitaría, Jesús posiblemente miró a su alrededor en el salón, aquellos que el anfitrión estaba con familiaridad, aquellos cuya apariencia mostraban riqueza o posición. Esos invitados probablemente devolverían la invitación para satisfacer el deber familiar, social, económico. De ser así, sería toda la recompensa para el anfitrión recibiría, ¿verdad? Quiere decir que Jesús, ¿verdad?, estaba observando, ¿verdad?, que en ese banquete, ¿verdad?, había puras personas de buena posición, ¿verdad?, y amigos de negocio, ¿verdad?, que en la próxima semana, ¿verdad?, uno de ellos iba a invitar al anfitrión, ¿verdad?, a comer, ¿verdad?, y Jesús le estaba dando una enseñanza, aleluya, que era mejor que invitara a personas necesitadas, ¿verdad? Dice la palabra. En cambio, Jesús dijo, invita al pobre, al lisiado, al cojo, al ciego, aquellos que carecían de insumos básicos y que nunca podrían retribuir la generosidad del anfitrión, invitando a una fiesta propia. La palabra lisiado quiere decir manco, ¿verdad?, alguien que no caminaba bien. Se refería a una persona que le faltaba una extremidad o no podía usarlo, quizás le faltaba una mano, ¿verdad?, o tenía la mano pero no la podía usar, ¿verdad? Por eso, ¿verdad?, Jesús le dijo, ¿verdad?, invita al pobre, ¿verdad?, al lisiado, al cojo, al ciego, al que no te puede, ¿verdad?, devolver esta invitación. Así tienes, ¿verdad?, ganancia en el cielo si haces eso. Tienes recompensa en el cielo. Como repito, aleluya, ellos te van a invitar una vez más y te van a pagar, ¿verdad?, con invitarte a ti. Pero si invitas al pobre, al cojo, al lisiado, ellos no pueden hacer, pero Dios, ¿verdad?, es el que te va a recompensar. Gloria a Dios. Seguimos adelante, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, como ya leímos, ¿verdad?, en Lucas 14, 7. Jesús dijo que cuando los necesitados estuvieran en la lista, el anfitrión sería recompensado por Dios. Esa recompensa no tiene lugar en esta vida, sino en la venidera, ¿verdad? La lección que ofrece Jesús es clara. Uno puede aspirar a la recompensa y el reconocimiento de las personas, o puede obrar para recibir reconocimiento y las bendiciones espirituales eternas que vienen de Dios, ¿verdad? Aclarando esto, ¿verdad? Las invitaciones, ¿verdad?, o los favores, ¿verdad?, que le haga usted a una persona, ¿verdad?, que tenga la comodidad misma que usted tiene, ¿verdad?, tiene recompensa aquí porque tal vez la misma persona lo haga la misma invitación. Pero si usted invita a un pobre, ¿verdad?, a una persona enferma, ¿verdad?, en eso él no le puede recompensar, pero Dios lo puede recompensar a usted, ¿verdad? Y en la vida eterna, ¿verdad?, Dios le puede dar bendiciones, ¿verdad?, grandes bendiciones, ¿verdad?, porque usted alcanza la mano, ¿verdad?,
para el necesitado, para el pobre, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Es la palabra del Señor, ¿verdad? Hay una participación, dice participación de alumnos, ¿verdad? Pero esta participación es para todos, ¿verdad? Esta pregunta que está escrita aquí. ¿Cómo puede usar los cristianos cualquier riqueza o posición que haya recibido para dirigir la atención a otros a la bondad de Dios? La segunda pregunta, ¿cuáles son algunas maneras en que los creyentes pueden concentrarse en agradar a Dios en vez de agradar a la gente, ¿verdad? Lo más principal, ¿verdad?, de todos, ¿verdad?, es agradar a Dios, ¿verdad?, y no agradar a la gente. Esa enseñanza, ¿verdad?, la está dando Jesús, ¿verdad?, en estas bodas que hay, pues decir gloria a Dios. Pero hoy en esta mañana, ¿verdad?, que viene siendo el segundo domingo del año 22, ¿verdad?, esa enseñanza es para nosotros, ¿verdad? En esta mañana la enseñanza que Jesús está dando no la podemos aplicar nosotros muy bien. Ahora hay una invitación, ¿verdad?, a una gran cena, ¿verdad? Usted sabe, ¿verdad?, que nosotros estamos invitados, ¿verdad?, a unas bodas, ¿verdad? Estamos invitados a las bodas del Cordero, ¿verdad? Nosotros ya tenemos la invitación en la mano, pues, y gloria al Señor para esas bodas, ¿verdad?, del Cordero. Y damos gracias a Dios por ello, aleluya. Que el Señor, ¿verdad?, nos permita, ¿verdad?, mantenernos en este nivel para que el día, aleluya, que el Señor venga, ¿verdad?, por nosotros, ¿verdad?, y nos lleve, ¿verdad?, en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad?, o nosotros, ¿verdad?, vayamos primero para allá, ¿verdad?, nosotros ya tenemos la invitación en la mano y damos gloria a Dios por ello. Seguimos adelante, dice, luego la conversación alrededor de la mesa pasó al esperado banquete en el reino de Dios. Jesús usó este escenario para comentar la decisión que muchos tomarían de no ser parte del reino de Dios. Aleluya. ¿Cuántos, aleluya, somos partes del reino de Dios? Gracias a Dios, aleluya, que Dios nos ha dado, ¿verdad?, esa bendición, ¿verdad?, de que nosotros pertenecemos al reino de Dios. Hay un canto que se me vino ahorita a la mente, dice, yo ya no soy de este mundo, ¿verdad?, soy del mundo celestial. ¿Cuánto damos gracias a Dios por ello? Aleluya. Sin embargo, habían desobedecido constantemente a Dios. Ahora el Mesías prometido estaba entre ellos y no lo aceptaban, ¿verdad?, como dice la palabra del Señor. Lo leo una vez más. Luego la conversación alrededor de la mesa pasó al esperado banquete en el reino de Dios. Jesús usó este escenario para comentar la decisión que muchos tomarían al no ser parte del reino de Dios. Durante siglos, la nación de Israel había sido invitada a la mesa del reino. Sin embargo, habían desobedecido constantemente a Dios. Ahora el Mesías prometido estaba entre ellos y no lo aceptaban, ¿verdad? Conocemos la historia, ¿verdad? Jesús vino, ¿verdad?, y no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a sus paisanos, ¿verdad?, y no le reconocieron, ¿verdad? Ya teniendo ellos en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que Jesús iba a venir, Jesús prometido iba a venir, aún sin embargo cuando llegó no le aceptaron, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Gracias a Dios, ¿verdad?, que usted, ¿verdad?, y yo hemos recibido a Cristo Jesús, ¿verdad?, en nuestro corazón, y esa es una bendición grande. Puede decir gloria a Dios. Sigue adelante, aleluya, el versículo 15, estamos en Lucas 14, 15, 20, le damos lectura, ¿verdad?, para ver qué es lo que dice la palabra del Señor. El 15 en adelante, dice, leo el 13 porque está muy importante, dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos y los cojos, y a los ciegos, ¿verdad? Oyendo esto, uno de los que estaban sentados en la mesa le dijo a gran voz, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidió a muchos, y a la hora de la cena envió su siervo a decir a los convidados, venid
ya está todo preparado. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y esfuérzalos a entrar para que mi casa sea llena. Muy bien, a la hora de la cena envió, ¿verdad?, los siervos, ¿verdad?, a convidar, ¿verdad?, a todos, ¿verdad?, que vinieran, aleluya. Pero la palabra dice que todos tuvieron, ¿verdad?, una excusa, ¿verdad?, ¿por qué no ir, ¿verdad? Y esa excusa que ellos tuvieron la vamos a ver en la escritura que está enseguida, aleluya. Estamos invitados, ¿verdad?, a la invitación de la gran cena, ¿verdad? Y hay lugar, ¿verdad?, en la mesa todavía, aleluya. Hay lugar para usted todavía en el reino de Dios. Muy bien, dice la palabra de Dios. Mientras escuchaba la enseñanza de Jesús, uno de los invitados recordó la esperanza de los judíos en el reino de Dios. Los judíos esperaban anheladamente un reino que establecería el Mesías, un tiempo de victoria sobre sus enemigos nacionales y en un tiempo de autoridad judía sobre el mundo gentil. Jesús no respondió directamente al comentario de este hombre, más bien usó una parábola para mostrar una visión más exclusiva del reino futuro, representando como una gran cena a la cual muchos fueron invitados. Es claro que el anfitrión del banquete en la parábola era Dios, que invita a todos a aceptar el sacrificio de Cristo y a entrar en la vida eterna del reino de Dios. Lamentablemente, cuando el amo envió a su sirviente a anunciar la hora de la gran fiesta, los invitados dieron excusas en vez de aceptar la generosidad, la hospitalidad, ¿verdad?, de la gran fiesta. Los invitados dieron excusas en vez de aceptar la invitación del anfitrión. Dos dieron excusa superficial de que necesitaban examinar, ¿verdad?, qué compra había hecho. Compras importantes que probablemente ya habían examinado, ¿verdad? Qué insulto rechazar la oferta del Señor. Esto representa a aquellos que anteponen sus propios intereses al reino de Dios. En otras palabras, muchas cosas, ¿verdad?, tienen que hacer, ¿verdad?, en el tiempo que se debe servir a Dios, ¿verdad?, en el tiempo, ¿verdad?, que está citado, aleluya, para uno ir a alabar a Dios. Recuerden que tienen muchas cosas que hacer en vez de ir a la casa de Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor, aleluya, que tuvieron que hacer cosas. El primero, ¿verdad?, dice, he comprado una hacienda, ¿verdad?, y necesito ir a verla, ¿verdad? Es la primera excusa que dio uno, ¿verdad? Que a lo mejor, como dice el expositor, a lo mejor él ya la había mirado, ¿verdad? Nomás estaba dando una excusa para no ir a esa cena. La segunda excusa dice, he comprado, ¿verdad?, 5 yuntas de bueyes y las voy a probar, ¿verdad? Si la cena era en la noche, ¿verdad?, ¿cómo iba a probar, verdad, estos animales en la noche, verdad? Excusas que no llegaban al caso, aleluya, para no poder asistir, verdad, a ese banquete, verdad. Esas excusas, verdad, todavía existen en el tiempo en que vivimos, lamentablemente, verdad. ¿Por qué no llegar a la casa de Dios, aleluya? Porque tuve que hacer muchas cosas, verdad. Pero dice la palabra del Señor, verdad, en Mateo 6:33, verdad. Buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadiduría. En otras palabras, buscando el reino de Dios primeramente, todas las necesidades que uno necesita o todas las necesidades que usted necesita, ¿verdad?, Dios las añade o Dios las resuelve, ¿verdad? Ya sea que sea necesidad económica, ¿verdad?, o una necesidad, ¿verdad?, de una enfermedad, ¿verdad?, Dios la sana, aleluya, pidiéndole al Señor, como miramos la palabra de Dios en esta mañana, la primera palabra que el Señor sanó, ¿verdad? Aquella enfermedad, ¿verdad?, que no tenía cura en aquellos tiempos, aleluya. Pero ¿habrá algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible.
Para Dios todo es posible, como el testimonio que le acabo de dar de su servidor. Aleluya. Gracias al Señor. Hasta ahorita estoy aquí dándole la honra y la gloria a Dios. Seguimos adelante, ¿verdad? Con la última excusa, aleluya. Dice, acabo de casarme, ¿verdad? Por tanto, no puedo ir. Pues sí, gloria a Dios. Una excusa, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Excusa, ¿verdad? Porque según el acuerdo judío en aquellos tiempos, ¿verdad? La persona que se casaba, aleluya, y si pertenecía, ¿verdad? Al ejército, aleluya, le daban un año, aleluya, para que pudiera quedarse en casa. Así es que la excusa que él dio, aleluya, fue una excusa que ya sabía que estaba escrita, pero no para el reino de Dios, ¿verdad? Porque para el reino de Dios no hay excusa, ¿verdad? Usted conociendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y ya sabiendo que Dios es poderoso, aleluya, no hay ninguna excusa, aleluya, para que usted, aleluya, deje, ¿verdad?, las cosas de Dios a un lado y siga haciendo las cosas que estos hombres, ¿verdad?, dijeron de esta gran cena. Amén. Estamos invitados, ¿verdad?, a una boda hermosa, aleluya, pero tenemos que, aleluya, no tener excusas, aleluya, para ir a la casa de Dios. Repito, ¿verdad?, Mateo, ¿verdad?, 6:33, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Muy bien, estamos en el último, ¿verdad?, inciso, ¿verdad?, obligación a venir. La invitación a la gran cena, muchos no quisieron venir y había lugar en la mesa, ¿verdad? Y quiero decirle en esta mañana que hay lugar en la mesa del Señor, aleluya, para ir, aleluya, a gozar, aleluya, de esta gran fiesta que esperamos, aleluya, la invitación que tenemos, ¿verdad?, a las bodas del Cordero, y damos gloria a Dios por ello. Ellos fueron a una invitación de una gran cena, ¿verdad?, aquí en la tierra, y Jesús estaba allí y le estaba dando una enseñanza, ¿verdad?, tanto, ¿verdad?, a los invitados como al anfitrión, ¿verdad?, para que, aleluya, supieran, aleluya, que el reino de Dios, aleluya, es lo primero, ¿verdad? Como dice, buscar primeramente el reino de Dios. Muy bien, sigue la palabra del Señor, aleluya. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dijo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Es una buena pregunta, ¿verdad?, que la hemos explicado, ¿verdad? ¿De qué manera la invitación de Dios a vivir los valores del reino es más grande que cualquier otro ofrecimiento por una persona pudiera recibir, ¿verdad? Obligación a servir, ¿verdad? Es el último inciso que tenemos en esta mañana. Después de años de rechazo, el pueblo escogido de Dios, la invitación estaba a punto de extenderse a todos, ¿verdad? En Juan 1, 11, 12 lo resume de esta manera, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ya lo habíamos mencionado antes, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso somos, ¿verdad?, usted, ¿verdad? Y por la gracia de Dios, yo. Todos los que hemos recibido a Cristo, ¿verdad?, somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Mas todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús estaba ilustrando esto a sus oyentes sentados, ¿verdad?, en la mesa, cuando dijo que el amo y el señor de la parábola envió a sus siervos, a las calles y callejones de la ciudad, donde deberían invitar a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos, ¿verdad? Ve y traerlos, ¿verdad? Y en eso, ¿verdad?, ahí estaba su servidor también, ¿verdad? Que estábamos, ¿verdad?, ciegos espiritualmente, ¿verdad? Que no conocíamos la palabra de Dios, pero alguien, aleluya, Dios, aleluya, tuvo compasión de mí y me habló de la palabra del Señor. Y damos gracias a Dios porque hasta ahorita, ¿verdad?, el Señor no nos ha dejado. El Señor nos ha bendecido grandemente y estamos sirviendo al Señor, ¿verdad?, lo mejor que podemos hacerlo, pues, sí, gloria a Dios. Pero estamos trabajando para la honra y la gloria de Dios. Y esa es una bendición, pues, sí, gloria a Dios.
sigue adelante diciendo la palabra. Jesús estaba ilustrando esto a sus oyentes, sentados a la mesa, cuando dijo que el amo y el Señor de la parábola envió a sus siervos a las calles y a los callejones, ¿verdad? Una vez más, Jesús demostró la inclusividad del reino y su preocupación por aquellos a quienes se pasa por alto con mayor frecuencia. En la parábola, el amo se enfureció cuando supo que su invitación había sido rechazada por todos los que había invitado. Estamos viendo 14:21, ¿verdad? Le damos lectura a la palabra del Señor para que usted esté conmigo y mire a ver qué es lo que dice el 21, ¿verdad? 14:21 en adelante, dice la palabra del Señor de esta manera. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas, por las calles de la ciudad y tráeme a los pobres, ¿verdad? A los mancos, a los cojos, ¿verdad? Y a los ciegos. Y él dijo al siervo: Señor, se ha hecho como mandates y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados y forzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustaría de mi cena. En otras palabras, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Está diciendo, ¿verdad? En esta mañana, ¿verdad? El anfitrión fue una enseñanza, ¿verdad? Pero hoy el Señor, ¿verdad? Está llamando, ¿verdad? A personas que no conocen la palabra del Señor. Y el trabajo de nosotros es irles a decir a esas personas que nunca han oído, aleluya, que hay un Salvador, ¿verdad? Que todos lo necesitamos, aleluya, y la única manera, como dijimos en la lección pasada, como heredar la vida eterna, la única manera, el único camino es Cristo Jesús, porque Cristo lo dijo, ¿verdad? En Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera, ¿verdad? Amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ¿verdad?, que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y damos gloria a Dios por ello. Estamos para finalizar, aleluya, mandando saludos, ¿verdad?, a todas las personas, ¿verdad?, que nos conocen. Dios les bendiga a todos, aleluya, feliz año, aleluya, y sigan orando por nosotros, ¿verdad?, a todos los hermanos que nos conocen, pastores conocidos, ¿verdad?, sigan orando por nosotros y nosotros seguimos orando por ustedes, que principie el año, aleluya, que todos, aleluya, alcancen, aleluya, la meta que se han, ¿verdad?, puesto en su corazón, aleluya, en este año 2022, aleluya, que Dios los bendiga, ¿verdad?, y que Dios los siga llenando de bendiciones espirituales, pues, y gloria a Dios, y materiales, ¿por qué no?, aleluya, cuando el Señor bendice, bendice grandemente. Jesús dijo que cuando los necesitados estuvieran en la lista de invitados, tal anfitrión sería recompensado por Dios. Esta recompensa no tiene lugar en esta vida, sino en la venidera. La elección que ofrece Jesús es clara. Uno puede aspirar a la recompensa y reconocimiento de las personas, o puede obrar por otros a recibir el reconocimiento y las bendiciones espirituales eternas que vienen de Dios. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a seguir adelante, aleluya. Estamos para terminar, ¿verdad?, la lección, y les damos gracias a Dios por la primera lección, ¿verdad?, que tuvimos, aleluya, de este año, aleluya. La última escritura dice: Jesús fue enviado primero, ¿verdad?, al pueblo judío, cuya experiencia con la ley y los profetas sirvió de fundamento para su muerte y resurrección. Después de su ascensión, los discípulos deberían anunciar al mundo entero, tanto judío como gentil, las buenas nuevas de salvación a través de Cristo, al mostrar el deseo de Dios de inclinar a aquellos que viven fuera de la comunidad judía. Jesús prefiguró la gran comisión de dar la bienvenida a todos al reino de Dios. Aquellos que responden positivamente a la invitación de Dios celebrarán por siempre en su presencia. Por otro lado, aquellos que rechazan la invitación de Dios, ¿verdad?, experimentarán el juicio.
Gracias a Dios, damos gracias a Dios por esa invitación, ¿verdad? Que todavía está en pie. Aleluya. Si usted no ha aceptado a Jesucristo, ¿verdad? La recomendación que hace la palabra de Dios en esta mañana es que acepte a Jesucristo, ¿verdad? Y para que usted también, ¿verdad? Tome parte, ¿verdad? En el reino de Dios. Tome parte, ¿verdad? A esa boda, ¿verdad? Del Cordero, que estamos invitados a ello. Esta ha sido la lección, ¿verdad? En esta mañana. Que el Señor le siga bendiciendo grandemente, ¿verdad? Y si el Señor me permite, ¿verdad? Aquí estaré, ¿verdad? Una vez más el siguiente domingo, aleluya, llevando esta lección. El único propósito, repito, ¿verdad? Es que alguien, ¿verdad? Alcance, ¿verdad? La palabra del Señor. Comparta este video con alguien que lo necesite, aleluya, para que sea de grande bendición. Dios les bendiga una vez más. Voy a orar, ¿verdad? Para despedir la clase, ¿verdad? Y enviar bendición, ¿verdad? A cada uno de ustedes que tan amablemente, ¿verdad? Escuchan este video. Doy gracias a Dios por ello. Aleluya. Padre, en esta mañana te doy gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, que me has dado de poder, Señor, llevar esta palabra, aleluya, a cada una de las personas que escuchan, aleluya. Gracias te doy por ello y envío bendición a cada uno de ustedes, aleluya, que el Señor los siga ayudando, los siga bendiciendo en este año 22, aleluya. Las bendiciones del año pasado ya pasaron, ahora de aquí en adelante van a ser puras bendiciones nuevas y deseo lo mejor para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y les siga bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes para la honra y la gloria del Señor. Dios les bendiga y Dios los guarde, ¿verdad? Hasta el siguiente domingo. Gloria al Señor.